¿Qué tal, niños? Qué alegría vernos nuevamente para estar juntos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy no va a haber repaso. Si tú quieres ver la clase anterior, te voy a pedir que entres a la página de la iglesia, tanto en YouTube y en Facebook. Ahí vas a poder encontrar todas las clases y podrás verlas una y otra vez. Todos son bienvenidos y pues vamos a dar inicio. Nuestro tema para este día se llama Jesús calma la tormenta. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 8 del versículo 23 al 27. Y aunque es una historia bien cortita, vamos a aprender grandes cosas importantes. Así que vamos a poner toda nuestra atención. Comencemos leyendo este texto que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Otra vez dice así, en el día que temo, yo en ti confío. Esto lo escribió David. Él era un hombre valiente, era un fuerte guerrero. Sin embargo, también tenía miedo. Muchas veces sintió miedo. Y cuando le pasó esto, él buscó a Dios, buscó su ayuda. Nosotros también muchas veces pasamos miedo, a veces tenemos problemas, a veces quizá tenemos que ir al doctor, nos tienen que poner alguna inyección o a veces cuando nos quedamos solitos, bueno, tal vez tenemos temor de que le pase algo malo a papá o a mamá. Tantas cosas nos provocan temor y entonces hoy veremos cómo podemos confiar en Dios aun cuando sintamos esto. Comencemos entonces. Fíjense, Jesús, después de un largo día de muchas actividades, de haber predicado, de haber sanado, haber enseñado la palabra de Dios, llegó la tarde y estaba muy cansado. Entonces le dijo a sus amigos, los discípulos, que se subieran a una barca porque tenían que trasladarse a otra ciudad. Así que tomaron el barco. Jesús, como estaba tan cansado, decidió dormirse un rato. En lo que él descansaba, los discípulos empezaron a remar y a remar. Después de que los discípulos remaron un rato, cuando ya estaban mar adentro, ¿saben qué pasó? De repente, así de la nada, empezaron a aparecer unas nubes grises gigantescas. El viento empezó tan fuerte, los truenos, imagínense, los discípulos pensaron, ¿qué pasa? ¿Acaso va a haber una tormenta? ¿Cómo se sentirían ustedes estando con ellos? Seguramente te daría miedo, ¿verdad? Los discípulos, aunque conocían el mar perfectamente, varios de ellos habían sido pescadores, les dio mucho miedo. Cuando las olas llevaban al barco de un lugar hacia otro, se empezaron a escuchar unos truenos tan fuertes, salpicaba tanta agua que de hecho se empezaron a inundar. Chicos, imagínense qué es lo que habrán sentido los discípulos. A los discípulos les empezó a dar un miedo tan grande, pensaron que se ahogarían. Por eso ellos decidieron ir a llamar a Jesús. Jesús estaba tan calmado, estaba descansando. Él conocía perfectamente todo lo que iba a suceder. Quería mostrarles a sus amigos que Él de verdad era el Hijo de Dios, que Él tenía poder para calmar esta tormenta. Así que entonces los discípulos fueron rápidamente y despertaron a Jesús. Cuando Jesús despertó y vio lo que pasaba, los vio tan asustados, tan aterrados, tan llenos de miedo, les habló y les dijo, no tengan miedo. Lo que hizo fue hablarle a la tormenta y les dijo, calma. Solamente usó su voz. Jesús, con su voz, dio orden a la tormenta que se calmara. Así como vemos en la imagen, la naturaleza, la creación, toda está bajo la autoridad de Jesús. Si Él habla y dice algo, todo le obedece. En un momento, la tormenta se apaciguó, todo quedó en calma. Al ver esto los discípulos, este gran cambio, cuando vieron el mar todo apacible, se preguntaron unos a otros, ¿pero quién es este hombre
que aún la tormenta, los vientos y todo le obedecen? Ellos dijeron, de verdad, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Los discípulos muchas veces habían visto cómo Jesús había sanado a los enfermos, cómo había dado la vista a los ciegos, a los paralíticos los había vuelto a levantar. Pero en esta ocasión ellos estaban en peligro y es por eso que Jesús les mostró su gran poder sobre su creación. Cuando estos hombres vieron cómo Jesús calmó las olas, el viento, los rayos, toda esta tormenta, ellos solamente pensaron que era el Hijo de Dios. Cuando ya todo estaba en calma, Jesús habló con ellos y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? Esta experiencia a ellos jamás se les olvidaría y en la siguiente vez que se sintieran en peligro, sabían que podían pedir la ayuda de Jesús. Su fe creció mucho más, su confianza en Él ahora era más real que antes. Así como los discípulos niños, nosotros también pasamos por muchas situaciones de peligro, tenemos miedo de muchas cosas, como le dijimos al principio. A veces quizá tenemos miedo de hacer un examen, quizá de ir al médico, o cuando nos quedamos solitos también, o tal vez cuando mamá te apaga la luz para que ya te duermas. En cualquier momento tú puedes pedir ayuda de Dios y Él estará ahí listo para ayudarte. Y así como Jesús calmó esa gran tormenta y cuidó de sus discípulos, también nosotros debemos acudir a Él y confiar en Él. ¿Qué debemos hacer? Solamente buscar su ayuda, hablar con Él. Jesús es capaz de calmar una enorme tormenta. También tiene todo el poder y toda la autoridad sobre lo que a ti te da miedo. Entonces debes orar a Él, pedir su ayuda y estar seguro que Él te va a ayudar y te acompañará. Bienvenidos a la sección de ¿Sabías que? El día de hoy hablaremos sobre las tormentas. Las tormentas son un fenómeno meteorológico que se forman cuando dos masas de aire de distinta temperatura se juntan en la atmósfera. El ciclo de actividad de una tormenta es la fase de cúmulo o la fase de crecimiento, la fase de madurez y la fase de disipación. En la primera fase es cuando solamente hay aire caliente y es cuando las nubes empiezan a incrementar su tamaño. En la fase de madurez es cuando al alcanzar cierta altura el aire frío entra en contacto con el aire caliente, haciendo que empiecen las lluvias y los aires fuertes. En la fase de disipación hay más aire frío que caliente, haciendo que las lluvias paren y las nubes se disipen, es decir, que se vayan con el viento, por así decirlo. Existen diferentes tipos de tormentas que se distinguen por sus características. Algunas de ellas son las tormentas eléctricas, que son las más conocidas, las tormentas de arena o polvo, que suceden en desiertos o lugares en donde hay lugares con una extensión muy grande de tierra, la tormenta de nieve o de granizo, que son las famosas nevadas, y las tormentas tropicales, que se forman como parte de un ciclón tropical o un huracán. Las tormentas eléctricas nacen en las grandes nubes que por temporadas de verano van acumulando energía, hielo y agua. Las gotas de lluvia y los cristales de hielo se empiezan a frotar y a chocar entre sí, produciendo pequeñas gotas eléctricas que están cargadas de corrientes con energía positiva o negativa que provocan la lluvia. Y eso ha sido todo por hoy en la sección de ¿Sabías qué? Así que cuando tú sientas mucho miedo, cuando quizá tengas pánico, cuando ya no quieras saber nada, recuerda este texto del salmista David que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Vamos a nuestras preguntas de falso o verdadero. La primera dice así, ¿Jesús estaba comiendo cuando llegó la tormenta? Y la respuesta es falsa, ¿verdad?
Jesús estaba descansando muy tranquilamente. La 2 dice así, Jesús calmó la tormenta con su voz. Claro que sí, es verdadera. Con su sola palabra, Él tiene todo el poder para hacer que todas las cosas se sujeten a Él. Y la última dice así, cuando vienen los problemas a nuestra vida y tenemos miedo, debemos confiar en Jesús y pedir su ayuda. Y la respuesta, claro, es verdadera, así es. Podemos siempre confiar en Jesús, podemos buscar su ayuda y Él está dispuesto a ayudarnos. Quiero invitarte a ti que me estás viendo y preguntarte si aún tienes miedo por algo, puedes comunicarte con nosotros. Nosotros podemos seguir orientándote y enseñándote cómo puedes confiar más en Jesús. Puedes buscarnos o escribirnos en la página de la iglesia que está como Divino Salvador, Iglesia Presbiteriana, o en YouTube también ahí nos puedes encontrar. Y aprovechando puedes darle manita arriba o también compartir con tus amiguitos para que ellos también escuchen la palabra de Dios. Para esta semana yo te voy a pedir que hagas esta actividad. Dice, cuando sienta miedo por algo o alguien, voy a leer en el libro de Mateo 8, 23 al 27. Es esta historia que acabamos de ver hoy, para que tú recuerdes cómo Jesús está en control de todo, aún de la naturaleza, mucho más está en control de nuestras vidas. Y tú vas a orar y vas a pedir la ayuda de Dios. Vamos a concluir esta clase, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude y que podamos recordar su palabra y así podamos estar tranquilos, sin temor. Cierra tus ojos. Gracias Dios y Padre por esta lección. Gracias porque nos enseñas que tú eres tan poderoso, tienes el control absoluto de todo lo que creaste. Gracias porque todo está bajo tu autoridad. Ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos a acudir a ti cuando sintamos miedo. Acompáñanos, danos el valor y te pedimos que nos muestres tu poder. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado, niños, y les envío un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.